Vamos a dar inicio ahora sí a la mesa constitutiva desde el punto de vista material o científico de estas jornadas. Para ello contamos con el catedrático de Derecho Constitucional, el profesor José Solozábal, que es catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid. Él me pide que sea breve en sus méritos, ¿de acuerdo? Pero no sé si serlo, porque la verdad es que la vida académica, la obra del profesor Solozábal es ingente, tiene una formación en la London School of Economics, en el Instituto Max Planck de Heidelberg, por supuesto es especialista en todas estas cuestiones de las que vamos a tratar hoy, y el encargo que se le encomendó, sí, y él aceptó, y por lo cual yo se lo agradezco enormemente, era que en esta primera ponencia, digamos, él nos abordara los motivos, los argumentos, ¿de acuerdo?, que justificarían una reforma constitucional y la finalidad, en cierta medida, que esa reforma constitucional debiera perseguir. Antes de pasarle la palabra al profesor Solozábal, les quiero decir que estas ponencias se van a publicar. La profesora Mayandric hará las veces de secretaria, vamos a decir así, de la ponencia del doctor Solozábal. Y por una cuestión meramente de orden, en el programa que ustedes quizá tengan, hay un pequeño error. En la ponencia estaremos aquí hasta las 6 más o menos, ¿de acuerdo? 6 menos cuarto, una cosa así. Y después, por cortesía de la Fundación, pues están ustedes invitados a tomar un café con unas pastitas, digamos, para el habituallamiento y el azúcar aquí fuera, y retomaremos la sesión a eso de las 6:30, ¿de acuerdo? Ya con las conferencias del profesor Castellá y del profesor Rafael Martínez, ¿de acuerdo? Yo, sin más, y saldré un momentito, José, por una cuestión de orden aquí fuera, le cedo la palabra y le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación al profesor José Solozábal. Buenas tardes. Es un placer para mí el haber sido invitado a este ciclo de conferencias y a esta universidad y a esta facultad. No saben ustedes lo que Cataluña y específicamente Barcelona ha supuesto en la formación intelectual de muchos de nosotros y desde luego del que les habla, y debo de comenzar por manifestar esta deuda que explica la alegría de que en parte pueda saldarla. Yo hice mi tesis doctoral sobre el primer nacionalismo vasco, reiterando realmente unas pautas metodológicas que había formulado Pierre Vilar y siguiendo también muy de cerca algunas indicaciones de Jordi Solé. Lo que uno sabe de España no lo ha aprendido, al menos en mi caso fundamentalmente de los planteamientos castellanistas o esencialistas de Sánchez Albornoz o de Américo Castro, sino siguiendo las lecciones realmente muy pegadas a lo que ha sido la vida efectiva, los problemas reales que pusiese de manifiesto Vicens Vives. El libro más importante que tengo en mi biblioteca, desde luego, es El Quijote, y el libro más importante que se ha publicado sobre el Quijote es de Martín de Riquer, que no en balde se llama también Aproximación al Quijote. De manera que en fin, pues podría hablar de mucha gente de Cataluña, de Barcelona. Estamos aquí y naturalmente también el recuerdo me lleva a Jiménez de Parga, me lleva a Jordi Solé, me lleva a Alfonso Carlos Comín. Yo hay 4 revistas a las que estoy suscrito, al Times Literary Supplement, a la New York Review of Books, al Economist y al Ciervo, que es una revista que
continúo recibiendo todos los meses, ¿no? En fin, basta esto entonces para mostrar que para mí el problema de la secesión de Cataluña no es un problema constitucional, no es un problema político, es que sencillamente sería una amputación personal. De manera que esto es lo que tengo que decir. Vamos a ver. He venido aquí efectivamente a dar una lección introductoria acerca de la reforma, ¿no? Yo creo que existe una cierta presión ambiental en favor de la reforma constitucional a la que quizás no conviene ceder porque acecha el riesgo de la frivolidad si atendemos a todas las sugerencias sobre reformas en la Constitución, que muchas veces consisten en simples ocurrencias, o puede generar también una frustración si estas reformas que se anuncian no pueden llevarse a efecto. Tengo que decirles también que esta posición conservadora o reticente respecto de la reforma constitucional no la formulo desde una posición conservadora. En realidad creo que nuestro cuerpo político y social requiere de cambios drásticos que a veces deben ser hasta dramáticos y cruentos, pero estoy hablando sobre todo de cambios institucionales y de cambios morales. Sin embargo, a lo que he sido convocado es a hablarles a ustedes de la reforma constitucional. Tengo que decir que, del mismo modo que se acepta que todos los españoles llevan una novela debajo del brazo, pues todos llevamos una Constitución, ¿no? Y yo podría también decirles a ustedes qué cambios introduciría en la Constitución, en qué consiste esa Constitución que yo les propongo, que incluiría modificaciones pues, en el título preliminar, que incluiría modificaciones en el diseño institucional, que incluiría modificaciones en lo que llamo amarres federales, etcétera, ¿no? Pero yo creo que el problema es plantear otra perspectiva. Este es el camino más frecuentado, pero me parece un camino equivocado. Antes del qué es preciso preguntarse por el cuándo, ¿no? ¿Cuándo procede la reforma? Hay dos ideas sobre la necesidad, o que dan cuenta de la necesidad o conveniencia de la reforma. Vamos a llamarlas, para que ustedes las identifiquen bien, vamos a hablar de la reforma sublimada y vamos a hablar de la reforma rutinaria. La reforma sublimada. Bueno, el año pasado, en el número anterior al verano de una revista a la que aludía anteriormente, la New York Review of Books, una revista americana, aparecía un artículo de un profesor de Princeton, que es el profesor Sunstein, que daba cuenta que hacía un comentario de un libro de un juez del Tribunal Supremo, del juez John Paul Stevens, que acaba de publicar un libro que se titula 6 enmiendas de la Constitución americana, cómo y por qué deberíamos cambiar la Constitución. Bueno, en este artículo del profesor Sunstein sobre el libro de este juez, hay dos cosas de interés. En primer lugar, el retrato que se hace del juez Stevens, que es el autor
del libro sobre la reforma de la Constitución americana, ¿no? Es un juez que es calificado como imparcial, es decir, un juez que tiene, dice Sunstein, disposición para escuchar, humildad invariable y atención considerada a las opiniones contrarias. Bueno, es un juez, Stevens, también no encasillable, es decir, un juez del que no se puede predecir cuál va a ser su posición. De manera que hay un retrato curioso de este juez, que cuando escribe este libro sobre la reforma americana tiene 94 años, ha sido magistrado del Tribunal Supremo desde 1975 hasta el 2010. Es un juez de estos que, como dice el tópico, rara vez muere. Bueno, además de dibujarnos lo que es un juez que merece ese nombre, un juez constitucional, lo que hace este artículo es ir al centro de la cuestión, ¿no? Y se pregunta realmente por las circunstancias en las que procede cambiar la Constitución. Bueno, lo que ocurre es que este juez, el autor del que estoy hablando, quien escribe este comentario sobre el libro del juez, llama la atención sobre el hecho de que las 6 reformas que propugna el juez Stevens en realidad pueden reducirse o deben reducirse a 2. Dice, bueno, esas 6 reformas yo creo que al final pueden reducirse a 2, que son la necesidad de que el texto constitucional prohíba la pena de muerte. Se sabe que aproximadamente el 4% de las condenas a muerte de los tribunales americanos han sido equivocadas y se trata además de una pena, dice, atroz. Y hay otra segunda reforma de la Constitución que que Sunstein encuentra que está justificada entre las 6 que formula el juez Stevens. Se trataría de incluir en la Constitución una enmienda que impidiese o que dificultase los donativos en las campañas americanas. Es decir, esta posición tanto de Stevens, pero especialmente del profesor Sunstein, lo que hacen es ratificar esta idea de que les hablaba a ustedes, la idea sublime de la Constitución. La Constitución, como viese en su momento Madison, solo debe reformarse en circunstancias o en supuestos de clara necesidad, lo que Madison llamaba Great and Extraordinary Occasions. Dice Sunstein, hay veces en las que está muy claro que hay que reformar la Constitución. ¿Cuándo hay que reformar la Constitución? Dice Sunstein, pues la Constitución hay que reformarla cuando realmente está llena de defectos y cuando la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo de la misma pues es totalmente desacertada. Ahí no hay ninguna duda de que hay que reformar la Constitución. ¿Cuándo no hay que reformar la Constitución? Dice Sunstein. Pues no hay que reformar la Constitución cuando el texto de la Constitución es excelente o no es excelente, pero resulta que existen dudas sobre si las reformas que se proponen no van a empeorar realmente el texto. Hay veces que hay que reformar la Constitución, hay veces que no hay que reformar la Constitución, pero hay veces que no se sabe si hay que reformar o no la Constitución. Hay supuestos de duda. ¿Y qué dice Sunstein acerca de esos supuestos de duda? Bueno, en esos supuestos de duda, dice Sunstein, lo mejor es pararse quieto, lo mejor es no reformar la Constitución, lo mejor es aplicar el principio que él llama de la forbearance, constitutional forbearance, de, diríamos, la continencia,
la continencia constitucional, pensando en que si tú no reformas la Constitución, los demás que obedecen al mismo principio, en los casos en los que a ti no te va a convenir, tampoco van a reformar la Constitución. Esta actitud, que llamaba de sublimizadora de la reforma, esta actitud de prudencia extrema ante los cambios constitucionales, responde también a la idea de una importante historiadora inglesa, la historiadora Linda Colley, que acaba de publicar hace 5 o 6 números en el Times Literary Supplement un artículo en el que conmemora el 8º centenario de la Carta Magna. Y la profesora Linda Colley dice que las constituciones son hijas de la catástrofe, catástrofe childs, son hijas de la catástrofe. En realidad esta actitud, insisto, de cautela extrema ante la reforma es la que ha tenido el constituyente americano. El constituyente americano ha reformado la Constitución en 27 ocasiones, pero hay que tener en cuenta que de esas 27 ocasiones, 10 fueron inmediatamente después de aprobado el texto en 1791 y 3 después de la Guerra de Secesión. O sea que, en realidad, la Constitución americana, que lleva 200 años de vigencia, si se piensa bien, se ha reformado en 14 oportunidades. Este planteamiento tan prudente respecto de la reforma de la Constitución recuerda también lo que la cita que don Eduardo García Enterría, el maestro del derecho administrativo, la cita que en el libro precioso que es La Administración Española, publicado en 1962, aporta de Edmund Burke, ¿no? de este filósofo, en realidad es un filósofo irlandés, británico, como saben ustedes. Bueno, el filósofo conservador recomendaba a quien pensase en proponer reformas que se acercase a los defectos del Estado, decía, como se hace ante las heridas de un padre, con un miedo respetuoso y una solicitud temblorosa, ¿no? De manera que hasta aquí es la exposición de esta visión prudente de la reforma cautelosa que en realidad solo se percata de las dimensiones arriesgadas, oscuras de la reforma, siguiendo ese patrón del federalista Madison, de que las reformas solo hay que llevarlas a efecto cuando está muy claro que no hay otro remedio, cuando se está ante un supuesto de great and extraordinary necessity. Al lado de este modelo, para orientarnos en lo que puede ser una aproximación a la reforma, está la otra visión de la reforma que yo llamaba la visión rutinizada de la reforma, que en realidad lo que dice es que la reforma es inevitable y que parte de la constitucionalidad de la reforma, en el sentido de que la reforma de la Constitución está prevista en la Constitución, suele estar prevista en los textos constitucionales y que además la reforma no es otra cosa que un instrumento de defensa de la Constitución. En esta idea rutinizada de la reforma se pueden utilizar 3 argumentos que presentan la reforma como una opción constitucional plausible y que supera esa posición reticente y temblorosa que decía Burke ante la reforma. El primer argumento es el argumento de eficiencia, ¿no? El edificio constitucional tiene grietas, tiene, rotos, diríamos, que aparecen con el paso del tiempo y antes de que esos rotos, de que esas
grietas alcancen a las vigas maestras, es conveniente efectivamente proceder a reformar. Se trata de reaccionar ante la obsolescencia inevitable de la Constitución. El segundo argumento llama la atención sobre el hecho de que es conveniente en el Estado, y a esto es a lo que tiende la reforma, a observar o a defender a lo que podríamos llamar el bastidor constitucional, el eje constitucional, el eje de los ordenamientos constitucionales. ¿Y cuál es ese eje de los ordenamientos constitucionales, esa pieza maestra, diríamos, conceptual de los ordenamientos constitucionales? Pues sencillamente la división que, según el principio de distribución constitucional, se establece entre el poder constituyente originario y el poder constituyente constituido. No es posible un sistema constitucional sin que conozca estos dos niveles. Y lo que hace la reforma, efectivamente, es evitar que la modificación del orden constitucional corra a cargo no del poder constituyente constituido, sino a partir o por medio de otros poderes que son simplemente poderes constituidos. Es decir, la reforma es inevitable. Lo que puede ocurrir si no la hace el poder que está habilitado por la Constitución para llevar a cabo esa reforma es que esa reforma la lleven a efecto no el poder constituyente, sino, por ejemplo, quien tiene la facultad estatuyente o quien tiene la función legislativa o la función interpretativa. Y hay un tercer argumento que explica la conveniencia de la reforma, y es el siguiente. La reforma, tanto si se lleva a efecto como si no, visibiliza la condición democrática de la Constitución. Es decir, de modo permanente, permite a las nuevas generaciones bien cambiar la Constitución o reflexivamente mantener la Constitución, que es lo que hacen cuando, pudiendo cambiarla, no la cambian. El ejemplo de esta idea rutinaria de la Constitución lo da, sin duda alguna, la Constitución alemana. La Constitución alemana ha sido modificada casi en 60 oportunidades. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué posición ante la reforma debemos de adoptar? Bueno, antes de contestar a esta pregunta, lo que hay que hacer es echar un vistazo a nuestro sistema constitucional y ver qué partes del mismo merecen efectivamente un cambio, qué partes han resistido mejor y cuál es peor el paso del tiempo. Pero de manera previa, yo creo que hay que echar una ojeada a lo que podríamos llamar la precomprensión de la reforma. Hay un autor que es muy importante en la interpretación, en la teoría de la interpretación constitucional, que es Gadamer, que es un autor al que yo conocí en mis viajes, en mis veranos en Heidelberg, porque yo estuve en Heidelberg primero tratando de estudiar alemán, y tengo que decir que con bastante poco éxito, y después estudiando en el Instituto Max Planck, ¿no? Y este hombre andaba por Heidelberg y andaba bebiendo cerveza y tenía un parecido extraordinario a un poeta vasco, donostiarra, que es Gabriel Zelaya, ¿no? Bueno, pues lo que hizo Gadamer es llamar la atención sobre la necesidad de reflexionar sobre la posición que tiene el intérprete antes de averiguar lo que dicen los textos normativos y sobre todo la Constitución, es decir, cuál es la precomprensión en este caso de la reforma. Y les propongo en ese sentido, antes de pasar a lo que más nos interesa, que es el levantar rápidamente
un testimonio o de hacer el estado de la cuestión de nuestro sistema constitucional desde el punto de vista de la necesidad de la reforma, les propongo que reflexionemos un poquito sobre la reforma, qué condiciones tiene que tener la reforma. Bueno, reflexionaría sobre dos características de la reforma, ¿no? La reforma constitucional no es una panacea, ¿eh? Es decir, no conviene olvidar que la Constitución es un parámetro imprescindible, ciertamente, del sistema político, pero no es el único elemento del mismo. Hace unos 2 o 3 semanas tuvimos una reunión precisamente sobre la reforma en Altea, y entonces a mí me llamó la atención sobre todo la reflexión que sobre la reforma llevaron a cabo dos importantes expolíticos europeos. Uno había sido primer ministro del Estado de Baviera y el otro había sido, al que me refiero, había sido presidente de la Confederación Suiza, ¿no? Y era muy curioso porque eran políticos, eran además políticos de derecha, pero teníais que ver la capacidad de esta gente, ¿no? Es decir, la argumentación de estas dos personalidades era una argumentación exclusivamente que se hacía exclusivamente en términos de argumentación, de razonabilidad, ¿no? No se metían, ya insisto, eran de derecha los dos, no se metían contra los socialdemócratas, ¿no? Entonces yo me imaginaba lo que sería una comparecencia de antiguos líderes de nuestra derecha, y por supuesto la izquierda, habría que decir lo mismo, sin utilizar el frontón del grupo contrario, ¿no? Bueno, total. Lo que decía el antiguo presidente de la Confederación Suiza, el señor Arnold Köhler, lo que decía es: no esperen todo del cambio constitucional. Y me parece una actitud muy correcta. Y la segunda, naturalmente, el cambio constitucional ha de hacerse desde la perspectiva del consenso. Y entonces yo creo que sí merece la pena que diga un par de cosas sobre el consenso como condición previa a la realización de la reforma, como elemento de precomprensión, siguiendo la terminología de Gadamer, para llevar a cabo la reforma constitucional. Bueno, es obvio que el consenso responde a una doble justificación, a una justificación, diríamos, procedimental, la verificación de las reformas en nuestro ordenamiento constitucional exigen, como saben ustedes, mayorías reforzadas, y especialmente en el caso de la llamada reforma total o revisión. Pero hay razones también de fondo, es decir, la Constitución necesita toda la legitimación, toda la legitimidad de que sea posible, ¿no? Y una Constitución que no tiene esa base de acuerdo tan amplia como sea posible, pues es una Constitución que va a tener dificultades para entrar en vigor y con la aceptación de todos, ¿no? ¿Qué implica o cómo se consigue la reforma? Y estoy de acuerdo con lo que decía antes el señor Carpio, ¿no? Que es una reforma que, al ser en su base lo más amplia posible, tiene que incluir a los grupos minoritarios, tiene que incluir claramente a los nacionalistas, ¿no? Por decirlo más claramente, ¿no? Bueno, esa reforma, ese consenso, ese esfuerzo por el consenso puede fructificar, diríamos, si en primer lugar quienes participan en la reforma renuncian a maximizar, diríamos, sus posiciones, ¿no? Hacen un esfuerzo por formular propuestas de reforma que van a ser aceptadas por los demás.
De manera que este elemento de autocontención sería la primera exigencia para la consecución del consenso. Y, en segundo lugar, quizás sería conveniente pensar que el consenso es el resultado final y que no tiene por qué darse en el principio. Lo que tiene que haber es expectativa de que ese consenso se va a producir al final. Y tiene que haber una disposición de quienes participan en ese consenso para aceptar realmente las decisiones de los demás, aunque no sean las propias. ¿Cuál es el alcance de la reforma? El alcance de la reforma, diríamos que se puede pensar en una reforma que se corresponda con la médula de la Constitución, hablaremos ahora un poquito más, con estos elementos definitorios de la Constitución, lo que Smith llamaba la Constitución positiva, o podemos pensar en la reforma desde un punto de vista más cuantitativo, no cualitativo, como una reforma generalizada, ¿no? Bueno, esta opción entre reforma cualitativa y reforma cuantitativa, entre reforma de la médula y reforma general, no se corresponde exactamente con la diferencia que establece nuestra Constitución entre la reforma del 167 y la reforma del 168. De manera que yo entiendo que va a ser muy difícil evitar en la reforma el procedimiento del artículo 168, el procedimiento agravado. Y esto ya se piense en reformar solo la médula o ya se piense en reformar toda la Constitución, proceder a una reforma de muchos artículos de la Constitución. Llegamos entonces, me parece, al punto fundamental para saber el alcance de la reforma, una vez que hemos dicho que no sublimamos ni quizás ritualizamos la reforma, una vez que hemos hecho un compromiso por, purificarnos y asumir la reforma en las condiciones de precomprensión más convenientes, lo que tenemos que ver es qué reformas vamos a introducir. Y para eso lo que tenemos que hacer es echar un vistazo a la situación, al rendimiento, diríamos, ¿no?, de nuestro orden constitucional. Y lo tengo que hacer, naturalmente, dando unos brochazos, me perdonarán ustedes, el esquematismo que es pues inevitable, ¿no? Bueno, yo voy a desarrollar 3 ideas que son las siguientes, ¿no? La primera idea es la de que, en esencia, diríamos, nuestro constituyente, a mi juicio, acertó en relación con sus decisiones vitales sobre la Constitución. Es decir, la Constitución positiva, lo que Smith llamaba Constitución positiva, esas decisiones sobre la forma de Estado y la forma de gobierno, lo veremos ahora, yo creo que son esencialmente correctas, primero. Segundo, el aceptar eso no quiere decir que uno esté conforme con la calidad técnica de nuestra Constitución. Es decir, yo creo que nuestra Constitución, desde un punto de vista técnico, diríamos que deja, no voy a decir bastante, pero deja algo que desear. Bien es cierto que hay que dar cuenta, hasta cierto punto, disculpar, diríamos, de esas imperfecciones técnicas. Me estoy refiriendo fundamentalmente a 3 cosas, ¿no? Desafortunadamente, en el momento en el que se elabora la Constitución, no había una doctrina constitucional, digamos, que tuviese la altura requerida. Muchos de nosotros, yo de luego era joven entonces, y en ese sentido tengo desde luego menos culpa, suponiendo que mi contribución pudiese servir para algo, la contribución nuestra. Pero, es decir, nosotros entonces, más que derecho constitucional, lo que estudiábamos era derecho político, que era, en fin, un conjunto de conocimientos bastante divertidos, pero realmente que tenía un poco de jurídico, ¿no? De manera que cuando vamos a hacer una Constitución, pues realmente lo que se puede
aprovechar de lo que ha hecho la academia, con las excepciones que se quieran, pues es bastante reducido. ¿Qué pasa también? Que la Constitución, dado el pie forzado del consenso, recurrió demasiado a los ejemplos extranjeros y al final el texto constitucional es un texto constitucional sincrético, un texto constitucional que realmente no es muy claro, en su concepción, ni técnica ni ideológica, y hay un sincretismo que es inevitable, ¿no? Y en parte esto está explicado también por el hecho de que la Constitución, como saben ustedes, no parte de un texto, de un proyecto del gobierno. El Parlamento, desde el primer momento, quiso que la elaboración constitucional, por otra parte con buenos argumentos, pues dependiese exclusivamente de la elaboración que efectuase el Parlamento. De manera que, si les parece, brevemente vamos a ir desarrollando un poco estos 3 puntos. En primer lugar, pertinencia de las decisiones que integran la Constitución positiva, ¿no? Es decir, lo que llamamos la definición ideológica del Estado, es decir, el Estado como un Estado social y democrático de derecho, que apuesta por la idea normativa de la Constitución como verdadera norma que obliga a los poderes públicos, como lo hace con los ciudadanos, que contiene una extensa declaración de derechos, resistiendo a una tentación que hubo en la Constituyente de callar sobre los derechos constitucionales que tenían los españoles y asumir los que resultasen de las declaraciones internacionales que el Estado español hubiese suscrito, o esa idea, diríamos, beligerante del Estado como Estado social, como Estado como poder público que reacciona, que tiene que reaccionar frente a las injusticias del orden social. Parece que esto es correcto y que esto efectivamente está muy bien. También me parece que el constituyente acertó al asumir, estableciendo la forma de Estado desde el punto de vista territorial, una descentralización en serio. Es decir, el Estado español, desde la Constitución, pues se propuso un equilibrio, que es un equilibrio muy difícil, entre las exigencias del pluralismo territorial y el mantenimiento de la unidad. El desarrollo de ese modelo, que tiene sus imprecisiones y tiene sus deficiencias, a mi juicio ha sido satisfactorio, ¿no? Sobre todo gracias a la labor del Tribunal Constitucional. Enseguida volveré sobre esto. Ha habido un profesor que acertadamente, entendiendo cuál era la función del Tribunal Constitucional en la configuración y la comprensión del Estado autonómico, acuñó esa calificación del Estado autonómico como Estado jurisdiccional autonómico. La verdad es que el Estado autonómico ha superado con éxito la prueba vasca, diríamos, la prueba de Ibarretxe, el desafío que supuso Ibarretxe, y vamos a ver qué pasa con el desafío catalán. Creo que también las decisiones sobre la forma de gobierno que se toman en la Constitución, la monarquía, son decisiones correctas. Es decir, el rey fue un elemento fundamental en la transición, tuvo un papel no reconocido explícitamente, pero innegable, era el garante de lo que después de todo era un pacto entre la derecha y la izquierda. La derecha aceptaría las reglas democráticas a pesar de su pasado en buena parte franquista, la izquierda se contendría en sus
a tendencias transformadoras o revolucionarias, la presencia del rey era la que explicaba ese acuerdo que está detrás de la Constitución. La configuración constitucional del rey, la regulación de la corona es correcta. El monarca es un órgano que tiene atribuidas funciones de relación y funciones de representación, pero realmente no tiene poder político propio. Y la legitimidad de la monarquía es obvia porque es un órgano, como he dicho, constitucional, y fue aceptado cuando se aceptó la Constitución, y sobre todo porque la decisión sobre la permanencia de la monarquía está en manos del pueblo español, que puede establecer lo que crea conveniente mediante la reforma de la Constitución. Bueno, otras decisiones sobre la forma de gobierno a mí me parece que son correctas, aunque nuestro parlamentarismo, diríamos, tiene quizás un punto débil en el Senado. Esto es indudablemente, el Senado sería una institución que habría que reformar, desde luego, ¿no? Hay otras decisiones constituyentes que yo creo que en términos generales son también correctas. Yo creo que nuestro sistema electoral ha ofrecido a nuestro orden político pluralidad y garantías de estabilidad del gobierno. Por tanto, yo creo que efectivamente la decisión al respecto me parece que es adecuada. También soy partidario del régimen foral, me parece que es una muestra del pluralismo que es innegable. No hubiese tenido sentido que un sistema democrático hubiese privado de la organización foral a Navarra y al País Vasco, cuando, con todas las deficiencias, claro, pues esa organización estaba hasta cierto punto respetada incluso por el franquismo. Los problemas que hay son problemas con el cálculo del cupo y con la observación del principio de solidaridad, ¿no? Pero me parece que detrás de muchos ataques al sistema foral lo que hay en el fondo es una comprensión insuficiente, a mi juicio, del pluralismo. Es decir, hay gente a quien, efectivamente, decía Felipe González que se puede morir de éxito, y yo en broma suelo decir se puede morir de sistema, ¿no? Hay gente a la que le gusta la igualdad, pero la igualdad como uniformidad, es decir, pero la igualdad hasta el extremo, yo nunca he entendido eso, nunca he entendido, no soy alguno partidario. La igualdad es un valor, pero otro valor es el pluralismo, y el pluralismo tiene sus exigencias. Y sencillamente una reforma constitucional que menoscabase o que suprimiese el régimen foral sería aberrante. Sería absolutamente aberrante. Y desde luego sepan ustedes que aquí me tienen enfrente. Es decir, yo eso lo denunciaré. Soy partidario de lo que Urkullu llamaba la nación foral, pero con una matización, que es la siguiente. La matización es la siguiente. No es compatible la nación foral con el derecho a decidir. Es decir, el foralismo intrínsecamente es un tipo de relación entre las provincias y el monarca, y hoy entre Euskadi y Navarra y el Estado. De manera que no puede haber foralismo sin Estado. O sea, es imposible, metafísicamente imposible. De modo que estoy de acuerdo con Urkullu, nación foral constitucional, se entiende, nación foral constitucional y sin derecho a decidir. Como el federalismo no comprende el derecho a decidir, porque la base del federalismo es la renuncia a la independencia, de una parte, y la renuncia a la nación de Estado, por otra. En eso consiste el sistema federal.
Y lo vio clarísimo Jordi Solé-Tura. Lo vio clarísimo. No tenemos nada que hacer con esa petición. La democracia es la Constitución y en la Constitución eso no está. Bien. La segunda cuestión que íbamos a plantearnos, ¿no? y son solo 3 cuestiones, y la segunda de esta segunda parte, o sea, la tercera ya es mucho más breve. Como decíamos, aceptar la Constitución positiva de la Constitución, es decir, lo que Smith llamaba esas decisiones típicas, características de la Constitución, no implica, decía, el aceptar que nuestro documento constitucional, nuestro arrangement, diríamos, institucional, pues sea perfecto, ¿no? Hay fallos y recordáis que señalaba antes cuál puede ser la explicación de esos defectos en el texto constitucional. Hablaba de la carencia de una base académico-intelectual, hablaba de la atracción excesiva, a mi juicio, del constitucionalismo extranjero como fuente de inspiración de nuestra Constitución, y hablaba también de la carencia de un documento que estuviese en la base de la Constitución y que evitase un poco su dispersión, indudablemente, ¿no? Las deficiencias alcanzan, evidentemente, por ejemplo, a los derechos, ¿no? Los derechos nuestros que no, en lo que se refiere a su sistema de protección y a su eficacia, pues dependen de su localización, de su sede constitucional, pero no tienen una dependencia, diríamos, conceptual, como debería ocurrir, ¿no? Según hablemos de derechos a autonomía, derechos políticos o derechos de prestación. De manera que, efectivamente, esa parte de derechos bueno, yo creo que no es un modelo de sistema, ¿no? No es un modelo de sistema. La parte de fuentes, hay claramente también deficiencias en la regulación, pues, del decreto ley o la regulación del decreto legislativo. Hay reiteraciones, hay lagunas. Bueno, técnicamente, digamos, esas partes son bastante deficientes. Es deficiente la propia regulación de la reforma, ¿no? La diferencia entre el ámbito material del 167 y del 168 no está bien hecha, y no hay tampoco una comisión, en el caso del 168, como sabéis, mediadora entre el texto que aprueba el Congreso y el texto que establece el Senado. Las deficiencias, como es claro, sobre todo se muestran en el diseño constitucional en relación con el modelo territorial. Bueno, voy a decir alguna cosa sobre esto, aunque de manera breve, pero de manera clara. Voy a decir lo siguiente. En primer lugar, que efectivamente esas reformas son necesarias. Las reformas pueden consistir en quitar, pegar y cambiar, si me permitís la broma, ¿no? Hay que quitar cosas que sobran de la regulación de la organización territorial. Hay bastantes preceptos que tienen que en realidad se corresponden con derecho transitorio, que una vez que el Estado autonómico se ha puesto en marcha ya no tienen sentido. Previsiones al respecto sobre el derecho a la autonomía o sobre el modo de acceder a la autonomía, etcétera, cosas que realmente habría que borrar de la Constitución. Decía añadir o pegar, ¿no? Todo lo que tiene que ver indudablemente con lo que yo suelo llamar amarres federales, ¿no? Estas instituciones a través de las cuales las comunidades territoriales, pues, participan en las instituciones del Estado, ¿no?
estemos hablando del Senado o estemos hablando de organismos de cooperación, como puede ser la Conferencia de Presidentes, que no está reconocida en el nivel constitucional, o como pueden ser las conferencias sectoriales. Me parece que esto es obvio. Bien, en relación con la atribución competencial, vamos a ver, me gustaría hacer aquí dos observaciones, que son las siguientes. Efectivamente puede pensarse que la distribución de competencias, que después de todo es el núcleo del problema más importante, el problema capital de los sistemas descentralizados, qué puede hacer el Estado y qué pueden hacer los Estados o los entes, este es el problema principal, y efectivamente cabe decir que se puede clarificar y se puede simplificar, ¿no? Adoptando, por ejemplo, el sistema de atribuir al Estado o a la Federación, diríamos, atribuir unas determinadas competencias y dejando residualmente todo lo demás, o clarificando, sistematizando las propias competencias del Estado, reduciéndolas pues a la elaboración de códigos, garantía de la igualdad, dirección de la economía del Estado y alguna más. De todos modos, me gustaría hacer dos observaciones, que son las siguientes. Que el problema de la clarificación, que efectivamente creo que debe ser abordado, no podrá nunca pasar por alto el que estamos hablando, en el caso también de las competencias, estamos hablando de cláusulas constitucionales, cláusulas a las que les es inherente una cierta incompletud y una cierta indeterminación. Es decir, que la idea que aquí se ha preconizado, no tengo empacho en decirlo por mi querido amigo Carles Viver. Hubo una temporada en que Carles Viver y yo éramos como los hermanos Ortega y Gasset, o sea que organizamos bolos y efectivamente, pero hace tiempo que no me llama Carles y no participo en estos bolos, ¿no? Pues tuvimos un bolo en Baeza, tuvimos un bolo en Bilbao, tuvimos un bolo en Nápoles, ya digo, estábamos, bueno, pues Carles era partidario efectivamente de lo que se ha dado en llamar el blindaje competencial, ¿no? Es decir, es especificar las competencias del Estado y de las comunidades autónomas de manera que no hubiese duda de a quién pertenecía cada actuación en los ámbitos correspondientes. Esto es muy difícil de hacer. Es decir, las cláusulas competenciales estatutarias son cláusulas constitucionales que tienen la estructura propia de las normas constitucionales y ahí no se puede ir demasiado lejos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y esta es la segunda observación que quiero establecer y con esto voy acabando. La segunda matización que quiero establecer es que, claro, en el problema del problema del funcionamiento del Estado, de los Estados descentralizados, tienen siempre mucho que ver los tribunales supremos o los tribunales constitucionales. De manera que esta pretensión de achicar el espacio en el sistema político al Tribunal Constitucional me parece que es una pretensión que no tiene mucho sentido, a no ser que detrás de esa pretensión de reducir la labor del Tribunal Constitucional lo que se esté es cuestionando la Constitución. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Bueno, acabo de leer un libro importante de Derecho Constitucional, un libro editado por Martin Laugin, que es The Twilight of Constitutionalism, el crepúsculo del constitucionalismo, que es un libro donde se pone de manifiesto, a partir de diversas contribuciones, ha aparecido en Inglaterra en el año 2010,
es la situación difícil de la Constitución, de regir verdaderamente el proceso político cuando hay intervenciones de poderes internacionales e incluso poderes privados. La pretensión de someter a derecho al poder, que es propia de la Constitución, tiene ahora dificultades. Bueno, pues Martin Laugin lo que hace es exponer dos ideas del constitucionalismo americano, ¿no? Una es la idea madisoniana y otra es la idea de Hamilton. Es decir, la idea madisoniana cree que el orden constitucional es la consecuencia de un equilibrio entre los poderes y las instituciones del Estado. Diríamos que es una idea mecanicista del sistema constitucional. Y emplea una cita de Adams que dice en el sistema americano el poder se opone al poder, la fuerza se opone a la fuerza, la razón a la razón, la emoción a la emoción. Esta es una idea del orden constitucional, como equilibrio institucional, como mecano, diríamos, de los diversos poderes o las instituciones del Estado. Y hay otra idea, dice Macaulay, en el constitucionalismo americano, que es la idea hamiltoniana, en donde el orden constitucional, ¿de qué depende? El orden constitucional depende, dice, del poder más débil, y el poder más débil es el poder de los jueces. De manera que dice Hamilton, dice Laugin, comentando la idea del liberalismo constitucional de Hamilton, la historia de la Constitución es la historia de la obra de la Corte Suprema. Esto es decir, que es muy difícil quitar al Tribunal Constitucional del sistema político cuando estamos hablando de una Constitución territorializada donde el Tribunal tiene un poder de garantía del equilibrio institucional. La última observación que quería hacer, ya concluyendo, es la siguiente. Hay problemas en nuestro sistema constitucional que en realidad no dependen de la Constitución, que dependen del desarrollo que la Constitución ha experimentado y dependen de la actitud de determinados agentes o determinados sujetos políticos. Y yo llamo la atención sobre dos manifestaciones de esta situación en la que los problemas no se pueden atribuir a la Constitución, sino se puede atribuir a quien aplica la Constitución o a quien se mueven en el orden constitucional presidido, pero no agotado obviamente por la Constitución. Me refiero a lo siguiente brevemente. Me refiero en primer lugar a la Administración. La Administración. Hay que recuperar una idea constitucional de la Administración. La Administración, estemos hablando de la Administración del Estado o estamos hablando de las administraciones territoriales, la Administración no es un botín de oportunidades económicas para nadie, ni es un instrumento de clientelismo y poder. La Administración es una organización que está al servicio de los intereses generales, sujeta al principio de legalidad y cuyo acceso se determina exclusivamente por mérito y por capacidad. Tiene bastante poco que ver la administración en el Estado y sobre todo la administración en las comunidades autónomas y la administración local con ese modelo constitucional. Y la segunda reflexión que quería hacer, y ahora sí que termino de verdad, tiene que ver con una necesaria revisión de lo que podríamos llamar la ética constitucional, sobre todo por parte de los partidos. Y me estoy refiriendo naturalmente a la colonización de las instituciones por parte de los partidos. Cuando la Constitución exige para la provisión de determinados cargos, por ejemplo en el Tribunal Constitucional, o cuando la ley exige para la provisión y promoción de determinados cargos en el sistema judicial, ni la Constitución ni la ley están forzando a los partidos a que alcancen acuerdos y, siguiendo lo que se hace en Sudamérica con el sistema de la repartija,
pues repartirse los puestos una vez que se ha conseguido el acuerdo para superar el límite o el dintel, diríamos, constitucional. ¿En qué está pensando la Constitución? La Constitución no está proponiendo una repartija, la Constitución lo que está proponiendo es un acuerdo entre las fuerzas políticas suficientes para proponer a candidatos suprapartidistas o independientes. Me parece que esto es obvio. Bueno, pues esto es lo que yo les quería comentar en esta intervención, que espero que haya sido suficientemente clara y desde luego yo les agradezco muy sinceramente su atención. Muchas gracias.